Hola, estimados amigos de Canal 23 y de Clínica Sanarte y por supuesto de tu programa favorito, La Salud en tus Manos. En esta ocasión quiero hablarte de un tema súper importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en los cuales necesitamos la atención médica, pero en algunos casos eso implica exponernos tal vez al posible, contagio del virus del COVID-19, pero en vista, de esa situación, hay otras estrategias que podemos aplicar en el mundo de la medicina para seguir atendiendo a estos pacientes sin el riesgo del contagio. Pero más allá de eso, también la fisioterapia en línea, que es el tema que te voy a hablar el día de hoy, tiene muchísimos beneficios por la comodidad, por el ahorro también, incluso en combustible, el ahorro en tiempo para movilizarte a un centro de salud o un centro de atención médica y muchísimos otros beneficios que ya te voy a contar. Quiero mencionarte que el día de hoy el doctor José Antonio Delgado no podrá estar con nosotros y por eso me solicitó compartirte este tema, prepararte este video para que tú conozcas un poquito de lo que es la atención médica a distancia, también conocida como atención médica virtual o telemedicina, que de eso es lo que estamos hablando el día de hoy con la fisioterapia en línea. Vamos adelante a ver un poco más de este tema. ¿Cómo comenzó la telemedicina? La telemedicina comenzó entre los años 1950 y 1970, es decir, la medicina a distancia, ¿verdad? Ya lleva muchísimos años y podemos analizar o contar, ¿verdad?, cuántos años lleva esto desde que comenzó. Comenzó en 1950 con las telegnosis. ¿Qué son las telegnosis? Son la transferencia de las imágenes radiológicas entre un hospital y otro, para que este primer hospital que recibe a un paciente enviara el diagnóstico o las imágenes de radiografía al segundo hospital que iba a recibir al paciente y así tener de previo ya un diagnóstico para darle el tratamiento adecuado y no perder tiempo también, ¿verdad? Sobre todo el tema del tiempo, muy importante, no perder tiempo en volver a evaluar a este paciente y volver a diagnosticar incluso a este paciente. Así comenzó la telemedicina. Pero si lo vemos desde un punto de vista de cómo fue esa relación fue entre un grupo de médicos y otro grupo de médicos. Así se comenzó a aplicar la telemedicina. Después se aplicó como un médico y un paciente. Eso comenzó entre 1960 y 1970. ¿Cómo? Bueno, sencillo, ¿verdad? En una ocasión, un astronauta, ¿verdad?, se enfermó en el espacio y no hallaban qué hacer, entonces trajeron a un médico y el médico le tuvo que hacer una consulta en línea, le tuvo que preguntar sobre sus síntomas y tal vez andaba algunas herramientas para tomar temperatura, para tomar la presión. El mismo paciente, en este caso el astronauta, se tomó todos esos signos vitales y se lo envió a su médico, ¿verdad?, que estaba en la base, ¿verdad?, de la NASA. Entonces este doctor le dijo, bueno, de los medicamentos que tienes en la nave vas a tomar tales y tales pastillas con tales y tales cantidades, con tales y tales frecuencias. Así fue que comenzó entre 1960 y 1970 la telemedicina, pero en esta ocasión como una relación entre médico y paciente, y ha venido evolucionando a través de los años para brindarles mayores beneficios a los pacientes, como los que ya te mencionaba anteriormente y otros que te mencionaré más adelante. ¿Qué es la fisioterapia en línea? La fisioterapia en línea es una manera muy cómoda, muy accesible, muy económica y muy práctica de hacer medicina, en este caso en el campo de la fisioterapia. ¿Por qué en la fisioterapia la telemedicina se puede aplicar? Porque hay algunas cosas que nosotros podemos evaluar, por ejemplo, los rangos de movimiento. Le podemos pedir al paciente que doble el codo y nos damos cuenta qué tanto está doblando el codo. Le podemos pedir al paciente que doble los dedos, que estire los dedos, que abra la mano, que agarre un vaso de agua, que utilice un lapicero. Entonces, hay muchas cosas que a pesar de la distancia podemos evaluar
el nivel de funcionalidad del paciente, que es lo que nos interesa a nosotros los fisioterapeutas, ¿verdad? Pero también podemos tratar algunos dolores de cuello, algunos dolores de espalda, algunas lesiones deportivas y muchísimas cosas más, ¿verdad? Que ya te hablaré más adelante. Entonces la fisioterapia en línea es básicamente la telemedicina, pero enfocada en la fisioterapia, que está principalmente destinada a trabajar huesos, músculos, articulaciones y nervios. En el caso de los músculos, alguna lesión muscular, alguna contractura. En el caso de los huesos, algunas fracturas. En el caso de los nervios, alguna enfermedad de atrapamiento nervioso. Y en el caso de las articulaciones, ya sea algún golpe, algún desgaste articular o algún mal funcionamiento de los ligamentos, que también conforman parte o forman parte de la estructura anatómica de una articulación. ¿Qué tan efectiva es la fisioterapia en línea y es tan efectiva como la fisioterapia presencial? Bueno, en la mayoría de los casos es casi tan efectiva como la fisioterapia presencial. Para determinar esto y para determinar si el paciente es candidato para recibir este tipo de tratamientos, tenemos que hacerle una consulta fisioterapéutica en línea de previo, ¿verdad? Antes de determinar si vamos a tener buenos resultados, porque hay algunos casos, ¿verdad?, que el paciente con fisioterapia en línea tal vez no va a tener unos buenos resultados, pero eso lo determinamos en una consulta previa. ¿Por qué es casi tan efectiva como la fisioterapia presencial? Porque podemos aplicar bastantes medios físicos que también podemos aplicar acá en la clínica y enseñamos al paciente a distancia cómo los puede aplicar. Por ejemplo, el calor y el frío, que son medios físicos que tenemos a la mano. Puede ponerse el paciente, por ejemplo, calor en una tendinitis de hombro o puede ponerse frío, pero para saber cuál es el más indicado, pues aquí estamos los fisioterapeutas para darle ese seguimiento y esa indicación adecuada, ¿verdad? Para que también sepa cada cuánto se pone durante el día, cuántos días lo va a realizar y a partir de qué momento puede comenzar, por ejemplo, a mover su brazo y cómo lo va a comenzar a mover. Entonces, esto es el tema de la educación en la fisioterapia. Por supuesto que se puede hacer a distancia a través de la fisioterapia en línea. Otro elemento muy importante que podemos aplicar a distancia es el entrenamiento o la rehabilitación a través de ejercicios terapéuticos. Y existen distintos tipos de ejercicios como los que son el ejercicio de estiramiento. El ejercicio de estiramiento nos permite principalmente relajar los músculos. El ejercicio, por ejemplo, de amplitud articular, que en este caso busca recuperar los movimientos que se han perdido después de una lesión, ya sea muscular, tendinosa, ligamentosa, etc. También tenemos los ejercicios de fortalecimiento. Los ejercicios de fortalecimiento lo que buscan es que la persona tenga una mayor capacidad de contraer sus músculos, es decir, que tenga mayor fuerza. Hay distintos tipos de ejercicios de fortalecimiento. Está los ejercicios de manera concéntrica, por ejemplo, que doble el codo. Ese es un tipo de contracción concéntrica. También tenemos los ejercicios excéntricos, de contracción excéntrica, es decir, que la persona, por ejemplo, cargue un peso en la mano y vaya bajando, y eso nos permite tener un control de un determinado peso. ¿Para qué nos puede servir eso? Por ejemplo, al cargar una caja, al cargar un bolso, una mochila o cualquier objeto pesado, ¿verdad? Entonces esa es contracción excéntrica. Y también está la contracción isométrica, que es solo mantener un peso, por ejemplo, o mantener incluso el propio peso de nuestras manos, que algunos pacientes en condiciones de salud, ¿verdad?, que afectan sus músculos y sus nervios, eso les cuesta bastante. Entonces también se puede trabajar e indicar a distancia ese tipo de ejercicios terapéuticos. Y por supuesto tenemos los ejercicios de propiocepción, en los cuales el paciente tiene que aprender a reconocer cómo se mueven las partes de su cuerpo. Por ejemplo, ponemos al paciente de pie y le pedimos que levante el pie contrario. Entonces ahí estamos trabajando la sensibilidad en la planta del pie que queda apoyado en el piso y el equilibrio, ¿verdad?, que tenemos que mantener durante esa postura. También usamos bases inestables
que en este caso, si el paciente no tiene algunos equipos que tenemos en la clínica, en la casa puede usar una esponja, puede usar un terreno irregular que esté en la casa o algún aditamento, ¿verdad?, que le genere inestabilidad. Por ejemplo, un pequeño peso que cargue en la mano le va a generar inestabilidad. Entonces, todos esos ejercicios se pueden enseñar y se pueden educar al paciente a distancia. Y también se puede ir progresando poco a poco, ya que le llevamos un seguimiento al paciente. Por todas estas razones y por muchísimas más, es que la terapia en línea, la fisioterapia en línea, es casi tan efectiva como la terapia presencial. ¿Qué limitantes tiene la fisioterapia en línea? Algunas de las más importantes limitantes en este tipo de tratamiento son la persona que no puede manejar un dispositivo móvil como lo es un celular, una tablet, una laptop, que no puede utilizar las aplicaciones que se requieren para la consulta en línea, ¿verdad?, la fisioterapia en línea a distancia. También una persona que no tiene conectividad o su conectividad es algo deficiente, en este caso si cuenta con un internet que se conecta, se desconecta, o bien en su zona donde vive no hay del todo acceso a internet. También es una limitante importante para realizar este tipo de tratamiento a distancia. Y por último, una persona que tiene una patología muy complicada, muy grave y que no va a tener muy buenos resultados, o los resultados van a ser minúsculos, ¿verdad?, van a ser muy pequeños en relación con los resultados que tendría con una fisioterapia presencial. En ese caso, al paciente no se le recomienda realizar este tipo de tratamientos porque los resultados van a estar bastante disminuidos por la gravedad de su condición de salud. ¿En qué casos se realiza la fisioterapia en línea? Algunos casos que ya he mencionado, por ejemplo, son las fracturas, pero aquí en la consulta de fisioterapia en línea es la fractura consolidada, es decir, cuando ya el paciente nos envía la información de que el ortopedista o el hospital que le atiende está, digámoslo así, verificando que su fractura, que por ejemplo sufrió en la mano, la sufrió en el codo, la sufrió en el hombro, en una rodilla, en un tobillo, ya esa fractura ya consolidó, es decir, ya la quebradura, la fractura ya curó, ya sanó. Cuando eso ocurre, ya podemos iniciar el tratamiento de rehabilitación de los movimientos y de la fuerza muscular. Entonces, en ese momento podemos nosotros trabajar una fractura consolidada. También en los casos de rehabilitaciones postquirúrgicas, según el caso, ¿verdad? Si es muy complicado, pues no se le recomienda al paciente realizar este tipo de tratamientos, pero si es una cirugía que cursó con una buena historia, ha venido progresando bien, con todo eso a nuestro favor, podemos realizar una fisioterapia en línea. Un ejemplo que pudiera parecer muy complicado, pero lo hemos realizado nosotros, es la fisioterapia en línea de una cirugía, por ejemplo, de reemplazo articular de rodilla. ¿Por qué? La inflamación tiene su proceso, ¿verdad?, que la rodilla va a ir desinflamando. Entonces le enseñamos al paciente cómo ir utilizando los medios físicos, como el frío principalmente en las primeras semanas de la operación, y posteriormente el calor para flexibilizar la piel, la fascia, los músculos y los tejidos circundantes a la articulación de la rodilla. También le enseñamos al paciente cómo se puede ayudar a realizar estos ejercicios aunque no tenga un terapeuta a la mano, ¿verdad?, o a la par, pero le enseñamos cómo puede ir ganando rangos de movimiento, que es lo más importante en primera instancia, y luego cómo puede ir recuperando la fuerza de la pierna y por último comenzar a caminar. Entonces eso es una manera de cómo llevamos a ese tipo de pacientes de la mano, ¿verdad?, aunque sea a distancia, pero llevamos su progreso, ¿verdad?, poco a poco hasta que el paciente recupera su independencia y su funcionalidad.
Otros casos que también hemos trabajado acá en Clínica Sanarte son los casos de la rehabilitación post-COVID, cuando el paciente tiene secuelas de algo conocido como fatiga crónica post-COVID, y esto es un cansancio general aún en estado de reposo, pero aumentado cuando la persona comienza a moverse, principalmente cuando comienza a caminar. Algunos pacientes nos refieren que después de 50 metros o media cuadra de haber caminado ya sienten una fatiga, tienen que detenerse y en algunos casos hasta sentarse para que esa fatiga se disminuya y puedan seguir caminando. Entonces esa condición física la tratamos también a distancia, y la fuerza muscular de las piernas, de los brazos, del tronco, y por supuesto, ¿verdad?, las capacidades de la respiración para inspirar bien el paciente, tanto a nivel torácico, ¿verdad?, que hacemos una respiración de pecho, digámoslo así, y una respiración abdominal que trabaja las partes inferiores de las costillas, y que también trabaja las partes inferiores de los pulmones, permitiendo que haya una correcta expansión de ambos pulmones y la persona pueda tener una excelente respiración. ¿Cuánto lleva Clínica Sanarte realizando este tipo de tratamientos y de seguimiento, ¿verdad?, de los pacientes con la modalidad de fisioterapia en línea? Bueno, comenzamos esto alrededor de mediados de 2020, cuando vino acá la pandemia a Nicaragua y muchos pacientes no podían trasladarse a nuestra clínica por miedo o por prevención, ¿verdad?, en este caso, y también algunos pacientes que querían recibir terapia pero tenían ese mismo temor, y otros que habían tenido el COVID-19, habían tenido secuelas y querían tratarse a distancia, porque ya algo que se está realizando en otros países, y acá en Nicaragua también está creciendo la demanda de este servicio. Hemos atendido acá en Nicaragua pacientes incluso de la misma Managua, ¿verdad?, donde estamos nosotros, la Clínica Sanarte, porque prefieren prevenir, ¿verdad?, el mucho contacto físico con otras personas. Pero también hemos trabajado con pacientes en Costa Rica, con pacientes en España, algunos casos con pacientes en Estados Unidos y en Colombia también. Entonces hemos tenido excelentes resultados con estos pacientes, tanto en la terapia para dolores musculares, que es algo bastante sencillo, como en terapias que involucran un tratamiento médico que lleva más complejidad, como por ejemplo recuperar la movilidad de la mano, que es uno de los segmentos más difíciles de trabajar, pero a pesar de trabajar la fisioterapia en línea hemos tenido excelentes resultados. Bueno, Clínica Sanarte está ubicada en Managua, Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, 2 cuadras al lago, media cuadra abajo. Nos pueden llamar al 87 87 11 32 y al 2264 2222. También nos pueden encontrar en Facebook como Clínica Sanarte y en Instagram como clínicasanarte.ni. Les esperamos para cualquier consulta, y recuerden que su primera consulta de fisioterapia en línea es completamente gratis.